Bien, vamos a terminar la clase de hoy con la última parte. En este caso estábamos hablando de los objetivos del programa de la unidad del Ayuntamiento de Madrid y hablábamos aquí de que algunas de las cuestiones que más busca es los aspectos de sociabilización, disminuir la ansiedad previa a la tarea mediante la relajación y algunas otras técnicas. Esta es otra propuesta, en este caso es un estudio multicéntrico realizado en Francia, donde tuvimos la oportunidad de colaborar en el instituto. Ellos probaron tres tipos de terapia, una que era, digamos, un entrenamiento cognitivo individualizado, una que era grupal y una que era una especie de terapia individualizada donde el paciente proponía las actividades que realizaba. Entonces, en función, este artículo lo pueden revisar con calma, con precisión, para que vean los tres tipos de intervención que se realizó. Y al final de la evaluación lo que se encontró es la que más efectos tenía, pues es la que era individualizada con digamos, proyectos específicos para los pacientes. Entonces, de fondo, lo que este proyecto nos está diciendo es que, pues, la mejor manera de abordar a un paciente va a ser siempre individualizado, pero yo diría más que individualizado en el sentido de que no sea desde el punto de vista grupal, es que se puedan dar las estrategias o las sugerencias para adaptar las tareas a cada una de las personas. Yo no descartaría el trabajo en equipo o en grupo, porque me parece que en un país como este, que no tenemos tantas opciones alternativas para los pacientes, las instituciones, por ejemplo, de salud, pues tendrían que buscarse algunas alternativas que sean así grupales para poder ser viables, ¿no? Para el soporte económico que implica el gasto de cada una de estas intervenciones. Entonces, yo no descartaría que sea algo grupal, pero yo creo que el mensaje que tomo de aquí del estudio de el ETNA 3 es sí la posibilidad de personalizar o individualizar las intervenciones pese a que se esté en grupo. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, lo que trabajaron son reminiscencias, entrenamiento cognitivo grupal y rehabilitación cognitiva individual, que esto que les decía, el grupo que mejor resultado tuvo fue este. Ujú. Aquí, bueno, los resultados que tuvieron, pues aquí está un poco más específico qué tipo de efectos tuvieron. Les pido que ya lo revisen con más calma allí en la casa. Pero básicamente el mensaje que siempre vamos a leer de los estudios, de los artículos que nos hablen sobre los efectos de los programas de estimulación es que no son nada determinantes, que van a influir muchas variables, por ejemplo, el tiempo de la estimulación, el estado inicial del paciente, el apoyo de la familia, ¿me explico? Entonces, creo que más que contemplar que haya algún estudio que sea determinante en decir cuál es el efecto y cuál es la mejor intervención, lo que nosotros como evaluadores y digamos personas dedicadas a la intervención tendríamos que hacer es contemplar que la mejor opción va a ser siempre individualizar el tratamiento y individualizar el tratamiento pese a que estemos en equipo y saber que va a haber resultados pues muy heterogéneos dependiendo de una gran cantidad de variables. Estos son los manuales que de hecho ya les hice llegar. Me parece que es una buena información para nosotros, como una síntesis. Mucho de lo que estamos hablando fue tomado de aquí. Y la otra cosa es como material de psicoeducación para los pacientes. Aquí digamos que en dos líneas. Por un lado, el adulto mayor sano o con deterioro cognitivo leve todavía tiene mucha capacidad de leer, de entender qué es lo que está pasando con los genes que tiene y que él específicamente puede hacer una serie de ajustes en función de estas sugerencias que se están dando en los manuales. Y en una etapa más avanzada, donde a lo mejor el paciente ya tiene una demencia leve o moderada, puede sugerirle al familiar que pueda a lo mejor revisar estos manuales como una forma de entender qué es lo que pasa con los familiares. Ujú. Y bueno, vamos a revisar rápidamente, vamos a revisar estas dos diapositivas porque son nuestra puerta de entrada para la actividad que vamos a hacer la siguiente clase. Me parece que la siguiente clase vamos a intentar hacerla presencial, o sea, no presencial, sino vernos en línea, porque creo que ya es la parte totalmente práctica y aplicada del caso. Ya lo discutiremos más tarde o veremos si en vía en línea sigue siendo funcional, pero de lo que se trata en el último punto es estructurar ya un programa en función de todo, o sea, uniendo o conjuntando todo lo que se ha revisado hasta este momento. Para planear un programa, tengo que tener la primera parte, que es la que les he pedido hasta ahorita, revisar bien el caso, saber qué pasa con este paciente, y en función de eso voy a determinar mis objetivos generales, mis objetivos específicos a corto, mediano y largo plazo. Es decir, por ejemplo, yo voy a promover que este paciente mantenga el estado cognitivo y el estado funcional el resto de su vida, ¿no? Ese es como el objetivo general de los programas que nosotros estamos haciendo.
Entonces, a corto plazo, a lo mejor lo que yo quiero es que él pueda, cognitivamente hablando, concentrarse por periodos de 20 minutos, ¿no? A un mediano plazo, lo que yo espero es que la memoria le permita mantener información que se realizó durante el día. Y a lo mejor a largo plazo lo que yo estoy buscando es que la memoria tenga el menor impacto posible pese al deterioro. Ya en la siguiente sesión lo vamos como a ir graduando y más acotando, pero yo quisiera que al menos hoy se lleven la idea general de cómo se va haciendo la estructuración. Necesito obviamente saber cuál es mi impresión diagnóstica, cuáles los resultados de la evaluación para que en función de eso yo pueda decir qué objetivos tengo para mi paciente. De hecho, la última clase vamos a revisar un ejemplo que yo les voy a poner y les decía, la idea era que ustedes compartieran pues un esbozo o un borrador de cómo quedaría su programa. Y en función de mis objetivos, pues entonces ya voy a elegir mis técnicas, mis estrategias y mis actividades. Ojo, no es lo mismo, de hecho lo empezamos a ver la semana pasada. Yo puedo decir, bueno, yo como necesito trabajar memoria a largo plazo, como objetivo, a lo mejor a corto plazo, entonces voy a poner la técnica de reminiscencias y la actividad del libro de la vida, libro de memoria. Entonces, quiero que vean que van en esas tres líneas. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi técnica que voy a emplear? Y dentro de la técnica, ¿cuál es la actividad que voy a ponerle al paciente? ¿Y cómo voy a decidir esas técnicas? Mediante un montón de variables, ¿no? Y es por eso que tiene que ser individualizado. Creo que esto tiene todo que ver con lo que acabamos de decir hace un ratito. Puede ser incluso el mismo programa, pero tengo que considerar una serie de condiciones que van a hacer que yo tenga que ajustar de alguna manera los aspectos para el paciente. Sí, depende evidentemente de las características del paciente, de la edad, del sexo, la escolaridad, la historia de vida, es decir, qué gustos tiene, qué preferencias, qué cosas no le gustan, su personalidad, y ese es un elemento fundamental porque si el paciente fue inflexible, fue de un carácter muy duro, entonces muy probablemente eso va a ser una limitante constante para mi tratamiento, no solo para el vínculo que yo establezco con él, sino justamente porque el familiar o algún cuidador no se va a poder involucrar tan fácilmente con él. Los estilos de afrontamiento es muy de la mano con lo que les hablaba hace un ratito sobre la cuestión de cómo yo estoy haciendo frente a estos cambios, qué significa para mí la vejez, qué significa para mí los cambios de memoria, ¿no? Y que siga habiendo me pasó apenas esta semana, estas creencias, ¿no? De que está loco, ¿no? O sea, evaluar la memoria porque está loco, como estigmas de esta naturaleza que siguen siendo una limitante para que el paciente se atienda y se intervenga. Los patrones emocionales y motivacionales, los tipos de alteraciones cognitivas que presenta y las estrategias que emplea, esto es fundamental, porque si el paciente, por ejemplo, que es muy común que les pase, que verbaliza mientras ejecuta sus tareas, pues ya sabemos que de ahí podemos apoyarlos para que se trabaje más intensamente. Y la conciencia de la dificultad es también muy importante porque ya lo saben ustedes, seguro eso les ha tocado ver mucho, que si el paciente no es tan consciente, entonces es mucho más complicado implementar las estrategias. De hecho, el primer objetivo sería intentar concientizar de la dificultad, pero habrá que saber que la misma degeneración o deterioro puede estar generando esta pérdida de conciencia y por lo tanto no aspiramos a que él sea consciente, simplemente que haga uso de algunas estrategias para mantenerse funcional. Habrá que contemplar los objetivos del paciente y de su familia y la viabilidad, ¿no? Es decir, el paciente que dice, bueno, yo quiero pues seguir mis actividades cotidianas, pues de alguna manera es viable siempre y cuando sea algo más básico, pero si el paciente dice, por ejemplo, yo quiero regresar a trabajar, pues claro está que es un objetivo muy poco viable. El objetivo del personal de salud, en este caso nosotros, ¿no? Entonces tendríamos que ver lo mismo, qué viabilidad hay de que este objetivo que yo estoy proponiendo se cumpla, dadas las condiciones en todos tipos. A mí me ha pasado que a lo mejor cognitivamente sí le veo un potencial a los pacientes para lograr ciertas cosas, pero el problema está en que en casa no hay un apoyo, no tienen cuidador, no tiene nadie que me permita que esta estrategia se entrene y por lo tanto se consiga. Entonces, en esos casos yo tengo que ver que la viabilidad de mi objetivo pues realmente no es muy alto y tendría que cambiar a algo más sencillo o buscar una alternativa para que se estimule lo que yo estoy buscando estimular mediante alguna estrategia. Entonces, bueno, con eso vamos a terminar esta clase. Les pido de favor que que vean los videos con calma, que hagan esta parte de actividad que ya les mandé por escrito y me gustaría mucho verlas en las asesorías. Quizás algunas no manejan tanto la tecnología, les pediría que se apoyen de sus familiares para que puedan estar. Me parece que la parte muy rica de esta última parte del curso tiene que ver con esa interacción, esa discusión de los casos, que podamos presentar, por ejemplo, el perfil de un paciente y discutir por qué en ese caso es aplicable cierta estrategia y no otra y demás.
¿Está bien? Pues gusto en verlas y a cuidarse mucho. Estamos en contacto, bye.